Carlos Ugalde, un saludo muy cordial. Tengo entendido que andas por Michoacán. Sí, Pepe, estuve ayer y hoy por la mañana hasta hace poco en Michoacán. Fui de visita simplemente para tomar el pulso de la situación política, económica, social, con actores políticos, líderes empresariales. Y bueno, ahora se da esta noticia de la detención del autor intelectual de Carlos Manso. ¿Qué es lo que detectas? ¿Qué es lo que percibes en tu observación justamente del momento político? Porque sabemos que hay agitación, toda vez que el año que viene hay también elecciones en Michoacán y hay mucha controversia política por el asesinato de Carlos Manso. Mira, lo que yo observé es que efectivamente el movimiento del sombrero es una expresión de hartazgo frente a el fracaso de muchos gobiernos de todos los partidos en los últimos 15 o 20 años para poder liberar a la sociedad de la extorsión, la violencia, el cobro de piso, etcétera, etcétera. Y el movimiento del sombrero, pues fue una expresión muy genuina, marchas. Ciertamente el movimiento del sombrero es un movimiento regional alrededor de Uruapan, no es un movimiento que esté en todas las áreas del estado de Michoacán, pero Grecia Quirós sí simboliza ese hartazgo y claramente es una figura que aún sin haber empezado una campaña ya se observa en las encuestas de intención del voto como una persona que podría reunir el 15-20% del voto. Ahora, el tema es que el factor de Grecia Quirós sí puede influir en la sucesión al interior de Morena. En este momento en Morena hay una pugna muy severa entre el gobernador, que tú acabas de entrevistar, y el senador Raúl Morón, que iba a ser el candidato hace 6 años y lo bajó el INE por no presentar sus informes de gastos de precampaña. Y finalmente se pelearon Bedoya, que era su subalterno, y el exgobernador, y ahora traen un pleito tan severo que el gran problema que hay temor en Morena es que si sale el candidato de uno o sale el del otro, pueden acabarse peleando y haciendo una guerra entre los dos. Y el gran tema es que Grecia Quirós claramente está enemistada con Raúl Morón, porque su marido, cuando estaba vivo, dijo que si algo le pasaba a una de las personas que tenían que señalar era Raúl Morón. Pero también es cierto que Carlos Manso y Grecia Quirós tenían un enfrentamiento con el gobierno del Estado. Entonces, este factor sí puede definir la candidatura, porque claramente si Grecia Quirós eventualmente fuera candidata, pues claramente puede ser un factor en este esquema. Entonces, creo que ese es un factor. Y creo que en Morena en este momento están pensando cómo van a definir una candidatura que sea lo menos conflictiva y que pueda ser menos vulnerable frente al movimiento del sombrero. Esta elección de 2027 entonces, pues ya comenzó en Michoacán prácticamente, Luis Carlos. La elección ya comenzó en Michoacán, por supuesto, y además yo creo que en Michoacán el tema es que la elección potencialmente puede ser competida, no solo por el factor de Grecia Quirós, sino también por la presencia de Alfonso Martínez, que es un candidato, que es el alcalde de Morelia, es un candidato independiente, que tiene mucho arrastre en la zona de la capital, pero la capital es la zona más poblada. Y eventualmente el factor de Alfonso Martínez y el factor de Grecia Quirós, más el hartazgo, más el pleito de Morena, podría hacer de la elección una elección competida. Hoy lo más probable es que Morena tenga una ventaja, pero claramente creo que en el caso de Michoacán, como en el de varias entidades del país, creo que el factor del pleito de Morena sí puede generar un factor de vulnerabilidad para las oportunidades de Morena de retener la gubernatura. Sí está llegando debilitado, ¿no? A la disputa justamente por el poder ejecutivo de Michoacán, ¿no? Por todo lo que ha sucedido. Por estos pleitos Sí, sí, internos que tú subrayas, el de Raúl Morón contra el gobernador actual en funciones, Ramírez Bedoya, en fin, todo esto enturbia pues el proceso sucesorio en Michoacán y con estos movimientos de índole ciudadano, ciertamente independientes, el alcalde de Morelia, la alcaldesa viuda Grecia Quirós, en fin, que aunque no tenga la fuerza suficiente para ganar la gubernatura, sí puede hacer el ruido necesario para avanzar y avanzar un poco más. Estamos a tiempo todavía, están a tiempo, ellos dicen. una eventual alianza entre Grecia Quirós y Alfonso Martínez, el alcalde de Morelia, sí podría ser potencialmente kriptonita para Morena, sin duda.
Y dos, creo que lo interesante para el resto del país de Michoacán son dos cosas. Uno es que Michoacán es una entidad con una enorme riqueza agrícola, cultural, turística, pero ha estado apachurrado por el secuestro del crimen organizado. Y el gran tema de Michoacán es que de repente parece que despierta. En buena parte del país el gran problema es que la gente está asustada. Y en lugar de convertir la inseguridad en una oportunidad de hartazgo, de exigir, de indignarte y de castigar a los gobiernos, la gente se esconde. Pero en Michoacán hay una vela de esperanza porque al menos en la región de Uruapan, la gente se está hartando y está convirtiendo esto en una capital político para exigir y hacer un movimiento político. Yo creo que eso es algo que puede ser muy benéfico para el futuro del país, que la gente salga de la madriguera del temor y convierta eso en una fuerza de participación cívica, porque eso yo creo que puede ayudar para combatir el secuestro del crimen organizado. Gracias, doctor. Gracias, Luis Carlos, por este comentario en el sitio. Además, muy oportuno. Nos vino, como dice el clásico, como anillo al dedo. Gracias, Pepe. Que te vaya buenas muy bien. Tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.